interesantes y fructíferos para todo el grupo de neurocirujanos de la ciudad y de la asociación. Le agradecemos la invitación al grupo de Neurodinamia. Vamos a presentar una charla del manejo del accidente cerebrovascular. Esta va a estar liderada por mi compañero, el doctor Fernando Orozco, que es neuroradiólogo y neurointervencionista. Entonces, la idea es hacer un acercamiento a la parte del tratamiento endovascular con énfasis en sus indicaciones y en las fases del tratamiento en el transoperatorio. Y pues tenemos abierto una discusión de dudas y preguntas de lo que quieran ampliar, y me solicitaron además que ampliara de pronto ideas sobre relación con esta y la parte quirúrgica. Entonces le dejo paso al doctor Orozco y quedamos atentos a sus dudas posteriores. Adelante, Fer. Está sin audio, doctor Fernando. Okay. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Correcto, sí, ya. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Ya les voy a compartir la presentación. Me dicen, por favor, si la pueden ver correctamente. ¡Viejo Fer! Hey, Rafa. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches, papá. ¿Se ve la presentación? Sí. Correcto, sí, se ve. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta noche con ustedes y compartir esta pasión que tenemos en cuanto al cerebro. Como dijo la doctora Gina, vamos a hablar un poco del manejo del accidente cerebrovascular. Vamos a hacer una charla corta para que hagamos preguntas y sea algo bastante didáctico. La charla no voy a incluir o voy a ahondar en ciertos temas como por ejemplo la fisiopatología o los cuadros neurológicos que puede dar un ACV, porque ustedes son mucho más expertos que yo en eso. Vamos a hablar de tres condiciones que yo creo que han impactado en el manejo actual del ACV. Entonces, para empezar, vamos a entrar en el contexto del ACV. El accidente cerebrovascular en Colombia tiene una incidencia aproximada de 88 casos por 100.000 habitantes. Se redondea aproximadamente a 100 casos por 100.000 habitantes. Nuestro departamento Bolívar es el quinto departamento más poblado del país. Tenemos una población aproximada de 2.100.000 habitantes, lo que nos da unos 1.000 casos de ACV por año aproximadamente. Entonces, veamos cuáles son esas tres condiciones que consideramos que han impactado en el manejo actual del ACV. Esos tres avances que hemos tenido son en cuanto a las imágenes, al tratamiento endovascular y en cuanto a la educación del paciente. Recordando, una de las principales causas de ACV tenemos esas placas ateromatosas intracerebrales que van ocluyendo arterias y van ocasionando trombos, o estos coágulos que se forman a nivel cardíaco y van ascendiendo a través de las arterias cerebrales hasta llegar y ocluir la circulación cerebral hasta desarrollar una isquemia cerebral. Y otra causa no menos importante que debemos también tener presente es que con el desarrollo de una placa, una estenosis y los cambios hemodinámicos puede llevar a esa formación de trombos que suben hasta el cerebro y causan la isquemia cerebral. En cuanto a las imágenes en el ACV, bueno, lo que más tenemos distribuido en nuestro medio es la tomografía, por eso vamos a empezar hablando de la tomografía. En la tomografía, como todos sabemos, en la fase inicial de un ACV nos sirve principalmente para diagnosticar si es un ACV de tipo isquémico o si es un ACV de tipo hemorrágico. En tomografía hablamos de hallazgos tempranos y esos hallazgos generalmente son sutiles. Pueden iniciarse
a partir de las 2 primeras horas de iniciado el ACV y van avanzando en el tiempo. ¿Qué podemos ver en esas 2 primeras horas? Bueno, como estamos viendo acá, podemos ver esta pérdida de la corteza insular y una hipodensidad de los ganglios de la base. Eso generalmente lo empezamos a ver ya a partir de las 2 primeras horas de iniciado el ACV. También tenemos pérdida de la interfase entre la sustancia gris blanca. Siempre que vemos una tomografía, lo hacemos de manera comparativa. Si comparamos acá el lado izquierdo con el lado derecho, vemos que hay esa pérdida de la interfase entre la sustancia gris y blanca y hay borramiento de los surcos y cisuras. Otro signo muy importante es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es esa imagen hiperdensa que vemos en el territorio de la cerebral media y se debe por un coágulo que se aloja a este nivel. Es el signo de la cuerda que llamamos así. Y una vez avanza en el tiempo el ACV, ya hacia las 12 horas vamos a ver que se instala una hipodensidad ya córtico-subcortical, hay borramiento de los surcos y cisuras y aparece el efecto de masa de la isquemia con desplazamiento de la línea media. Es muy importante la medición cuantitativa que usamos para valorar la tomografía y esto lo hacemos con la escala de Aspen. Esta, como les decía, es una medición cuantitativa de los territorios afectados de la arteria cerebral media. Y la escala de Aspen va de 0 a 10, siendo 10 el mejor puntaje. Y los segmentos de la arteria cerebral media están divididos, como vemos acá, M1, M2, M3, los ganglios de la base, la cabeza del núcleo caudado. Y a esos 10 puntos le vamos restando un punto por cada imagen hipodensa que nosotros veamos en la tomografía. ¿Y por qué es importante? Porque a mejor aspecto que tenga el paciente, el tratamiento va a tener mejor repercusión, o sea, vamos a tener menos complicaciones con un buen aspecto. Se considera que un buen aspecto es por encima de 7 y un mal aspecto es por debajo de 7. La resonancia magnética juega un papel importantísimo en la evaluación de la isquemia cerebral. ¿Y cuáles son esas preguntas que responde la resonancia magnética? El problema de la resonancia magnética es que no la tenemos tan disponible en nuestros servicios como la tomografía. Nos responde estas preguntas: ¿cuál es el estado del parénquima cerebral? Y esto lo hacemos a través de la difusión. La difusión no puede faltar en el protocolo de resonancia magnética. Nos responde cuál es el estado de la vasculatura cerebral y esto lo hace a través de la angiografía por resonancia magnética. También nos responde cuál es el respaldo vascular disponible. Esto lo hace a través de la técnica de perfusión por resonancia, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y cuál es cuánto tejido cerebral permanece en riesgo de infarto. Es lo que nosotros llamamos esa área penumbra. Y nos sirve para diferenciar lo que se llama el mismatch, que es esa discrepancia que hay entre la difusión, que es el área ya instalada de infarto, y la perfusión, que es esa área que está alrededor de ese core, de ese núcleo, y que está en una oligoemia, pero que todavía no se ha dañado. Y esa es el área cerebral que nosotros intentamos salvar cuando hacemos un tratamiento. Las secuencias de imágenes básicas que debe incluir la resonancia debe ser el T1, el T2, el FLAIR, el eco de gradiente, que nos sirve para diferenciar si hay sangre o si es un ACV isquémico, la difusión y el coeficiente de difusión aparente, que es el ADC. Existen técnicas avanzadas como la perfusión y en una fase aguda del ACV, lo vamos a ver así. Aquí tenemos una imagen en difusión donde estamos viendo una hiperintensidad que se debe a la restricción del movimiento de las moléculas de agua en el territorio de la cerebral media izquierda. Vemos cómo en su complemento, que este es el ADC, cómo se ve hipointenso. Y vemos que en el T2 y en el FLAIR los cambios son sutiles, o sea, no hay unos cambios marcados en las etapas iniciales. Vemos cómo se va colocando hiperintensa la corteza cerebral y vemos cómo avanzado en el tiempo ya esos cambios se observan en FLAIR
y en T2 vemos cómo se ha puesto hiperintensa esta área de la corteza. Entonces, ¿para qué nos sirve la difusión? Por ejemplo, si tenemos este paciente donde vemos que tiene en el FLAIR múltiples imágenes hiperintensas en la protuberancia, en el lóbulo occipital, determinar qué es lo nuevo y qué es lo viejo por imágenes. Lo mismo pasa con el T2 o el T1 y para eso tenemos la difusión. La difusión nos permite diferenciar qué es lo nuevo y qué es lo que está pasando en el cerebro en la actualidad. Aquí vemos que lo nuevo en este paciente eran estas imágenes hiperintensas a nivel de la protuberancia y este compromiso a nivel del lóbulo occipital, que en su complemento de la difusión, que es el ADC, vemos cómo se ve hipointensa esa imagen en esa zona antes mencionada. Entonces, la difusión nos confirma la isquemia y el déficit bioenergético. Acá tenemos otras imágenes en difusión, donde estamos viendo esta imagen hiperintensa de localización periventricular. Vemos acá que hay una hiperintensidad a nivel de el lóbulo cerebeloso izquierdo, del hemisferio cerebeloso izquierdo. Las imágenes también nos pueden orientar a la patología que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, cuando observamos estas imágenes en territorio limítrofe, el territorio limítrofe es ese territorio a donde confluyen el flujo sanguíneo de la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, en ese territorio, que es el territorio limítrofe, estamos viendo unas imágenes hiperintensas que corresponden a isquemia a ese nivel. Y ese tipo de isquemia se puede deber a aterosclerosis de grandes vasos, como estamos viendo acá, que por esa restricción en el flujo sanguíneo cerebral vamos a tener estas áreas de isquemias en zona limítrofe. También no podemos descartar que la aterosclerosis nos produzca un émbolo, que nos produzca un infarto en un territorio vascular mayor. También, por ejemplo, en imágenes de cardioembolismo podemos ver que hay isquemias de forma bilateral, como estamos viendo acá, porque esos émbolos que salen del corazón pueden fragmentarse y llegar a ambos hemisferios cerebrales, o puede también alojarse en un solo territorio vascular y podemos tener esas isquemias mayores. Los infartos lacunares que se deben por oclusión de arterias de menor calibre, como son, por ejemplo, las lentículas estriadas, nos pueden dar estas imágenes hiperintensas de localización periventricular. En cuanto a las técnicas avanzadas de resonancia y tomografía, tenemos lo que es la perfusión. La perfusión cerebral, ¿qué hace? Vamos a ver cómo es el flujo sanguíneo en el cerebro ayudado por el contraste. Entonces vamos a ver, bien, aparece de esta forma que se llaman los mapas de perfusión y nos va a mostrar cómo va circulando la sangre y con eso vamos a crear una escala de colores que nos va a permitir ver cómo es el déficit de flujo de sangre. Acá, por ejemplo, estamos viendo que si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, hay un cambio de color en el lado derecho, como hay como una hiperemia en otra fase de esta perfusión y cómo termina con un déficit en esta escala de colores. Y esta perfusión alterada se debía a una oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media. Del lado eso es lo que estamos viendo en esta angiografía. La perfusión la usamos también para ver lo que se llama el mismatch. Entonces, ¿qué es esa comparación entre el déficit de perfusión y el área de isquemia por difusión? Entre mejor tengamos, o sea, entre más pequeño sea esa área de isquemia ya instalada en la difusión y tengamos un déficit de perfusión mayor, el resultado del tratamiento que ejerzamos va a ser mejor. En cambio, si tenemos un déficit de perfusión similar a la isquemia ya instalada, el tratamiento no va a ser tan efectivo porque ya el cerebro está dañado. La angioresonancia nos sirve para ver, por ejemplo, en este caso donde teníamos infartos de localización periventricular, estas oclusiones de gran vaso, como vemos esta oclusión en la carótida interna a nivel del segmento carótido cavernoso izquierdo. Vamos ahora a hablar del tratamiento endovascular y de lo que ha pasado en la actualidad con el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular
probado sus beneficios principalmente en el manejo del ACV de grandes vasos. ¿Qué es un ACV de gran vaso? Un ACV de gran vaso es aquel trombo que se aloja en el segmento supraclinoideo de la carótida interna o se aloja en el segmento M1 de la cerebral media o el segmento A1 de la cerebral anterior. Esos coágulos grandes que antes no podían lisarse con la fibrinolisis es donde el tratamiento endovascular ha mostrado su mayor beneficio. En 2015 se publicó el estudio Mr. Clean, que fue un estudio randomizado donde se comparó tratamiento convencional a los pacientes y tratamiento endovascular en pacientes que tenían isquemia hasta 6 horas, y en ese estudio observamos que hay una disminución significativa en cuanto a la tasa de discapacidad de los pacientes a los 90 días. O sea que hubo un impacto muy significativo en la funcionalidad del paciente, sin aumentar la tasa de mortalidad. Entonces esto le dio un gran avance al tratamiento endovascular. Existen análisis multicéntricos como el estudio Hermes, que recoge los 5 principales trials de tratamiento endovascular, y ya se llega a incluir 1.287 pacientes asignados para tratamiento endovascular y controles, y donde ya vemos que hay una reducción significativa en la discapacidad de los pacientes a los 90 días, comparado con el control, sin aumento en la tasa de mortalidad dada por complicaciones como, por ejemplo, la transformación hemorrágica. Algo muy importante es que el resultado de la terapia endovascular es dependiente del tiempo. Hay una relación inversamente proporcional entre un buen resultado clínico y el tiempo. Si comenzamos una reperfusión antes de los 150 minutos de iniciado el ACV, tenemos una probabilidad de 1% de independencia de este paciente. Si la disminución es, hay una disminución del 10%, del 10% al pasar una hora de estos 150 minutos, y una disminución del 20% en cada hora subsecuente después de iniciados los síntomas y de retrasar el tratamiento. El 11 de noviembre del 2017 se publicó este estudio de trombectomía extendida. Ya estamos hablando de hacer tratamientos entre 6 a 24 horas de iniciados los síntomas en los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Es que el paciente no llega a tiempo, entonces no había mucho que ofrecerse a los pacientes que llegaban a más de 6 horas de inicio de los síntomas. Y esta trombectomía que se ofrece sí tiene que ser mediada por ciertas características, como lo que se llama un mismatch clínico radiológico, que es que estos pacientes llegaron después de las 6 horas, tenían un déficit clínico muy importante y una neuroimagen, en este caso la resonancia magnética, donde mostraba un infarto pequeño. Entonces, estos pacientes que fueron sometidos a terapia endovascular resultaron con una mejoría en su discapacidad a los 90 días. El tratamiento endovascular también ofrece una ventaja en cuanto al número de pacientes necesarios a tratar. Para conseguir una mejoría clínica con pacientes tratados con RTPA, con más de 3 horas de inicio de los síntomas, deberíamos tratar aproximadamente 10 pacientes. En cambio, con 4 pacientes que tratemos con terapia endovascular, podemos tener la mejoría de un paciente. O sea, es una técnica que nos ha mostrado que es bastante importante en cuanto a la mejoría en su tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento endovascular? Bueno, es lo que llamamos trombectomía, y ofrece ciertas ventajas. Como no usamos fibrinolítico, tenemos menos riesgo de hemorragia. Ya vimos, nos extiende la ventana terapéutica y se ofrece como un complemento del tratamiento farmacológico. Lo podemos usar solo o de manera simultánea con el tratamiento farmacológico. Y consiste en una disrupción y extracción mecánica del trombo, del coágulo
cerebral. ¿Cómo ha sido la evolución del ACV isquémico? Bueno, vamos a verlo. El paciente, la fibrinolisis, o sea, el tratamiento con RTPA ha probado sus beneficios en pacientes que tienen 4 horas y media del inicio de sus síntomas. Pero la fibrinolisis tiene muchas contraindicaciones y los trombos grandes no se veía el efecto deseado. Con el tratamiento endovascular extendimos esta ventana terapéutica entre 6 a 8 horas. Y nuestra mejor área de trabajo es esos trombos grandes que causan oclusiones de un gran vaso, como estamos viendo acá. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, la idea era llevar catéteres hasta el coágulo para poderlo romper y poderlo extraer. En 2004 aparecen los primeros dispositivos como este, que se llama Mercy. Luego, hacia el 2009, aparecen catéteres de aspiración como el sistema Penumbra, que se usa mucho en la actualidad, y hemos seguido el desarrollo hasta la aparición de lo que se llaman los stent retriever, que son stent que permiten el atrapamiento del coágulo. Ya vamos a ver cómo funcionan, y con eso sacamos estos coágulos del cerebro. Y también tenemos en la actualidad catéteres de aspiración distal que son bastante flexibles para llegar a esta anatomía cerebral. Entonces, ¿qué opciones tenemos de trombectomía? Tenemos en la actualidad, para una eliminación efectiva de los trombos, los stent retrievers, que permiten un atrapamiento mecánico del coágulo y una remoción, y tenemos los sistemas de aspiración que permiten una succión del coágulo y una remoción. Los stent retrievers son stent que se diseñaron inicialmente, como estamos viendo acá, para el tratamiento de aneurismas cerebrales, pero se han modificado para poder hacer el atrapamiento del coágulo en el cerebro. ¿Y cómo funcionan? Vamos a ver cómo funcionan. Funcionan así. Ahí tenemos un coágulo atrapado en el segmento M1 de la cerebral media, que está ocluyéndola. El stent, vemos cómo lo vamos desplegando. El stent tiene una fuerza radial que permite que él se expanda y atrape el coágulo. Ya ahí inmediatamente empieza el flujo sanguíneo cerebral a fluir, y al pasar unos minutos sacamos el stent. Los stent retrievers no los dejamos en el cerebro, nos sirven para atrapar el coágulo y sacarlo. La otra forma de tratamiento que tenemos son los sistemas de aspiración, que existen diferentes en el mercado. ¿Y cómo funcionan los sistemas de aspiración? Bueno, estamos viendo acá un coágulo en el segmento M1 de la cerebral media izquierda. Ahí está el coágulo. Vamos a llegar a ese coágulo con nuestro catéter de aspiración. Lo vamos a posicionar al frente del coágulo. Vamos a conectar el catéter a una bomba de aspiración y vamos a encender la bomba y vamos a empezar a aspirar estos coágulos. Esa aspiración se hace más o menos entre 1 a 2 minutos hasta que conseguimos una aspiración total del coágulo. Y pasados esos 2 minutos retiramos el catéter. Así se ven los coágulos que extraemos del cerebro hasta nuestro sistema de aspiración. Los sistemas de aspiración tienen muchos adeptos. Algunos hablan de que son rápidos, mejores y son más económicos. A nivel mundial, ¿cómo están distribuidas estas técnicas? Bueno, el 40% a nivel mundial que se usa es la aspiración sola. La aspiración con stent se usa un 28% y los stents se usan en un 23%. ¿Cómo ha sido nuestra curva de manejo de la isquemia con el tratamiento endovascular? Nuestro primer paciente lo realizamos en 2014. En 2015 hicimos 15, en 2019, perdón, hicimos 15 tratamientos endovasculares, y en lo que va corrido el 2020 llevamos 7 tratamientos endovasculares en todo este momento que estamos viviendo con la pandemia. Vamos a ver unos casos clínicos. Vamos a ver 3 casos clínicos de cómo ha sido este tratamiento endovascular que hemos hecho. Nuestro primer caso clínico es una mujer de 68 años de edad. Ella tenía una fibrilación auricular que estaba maltratada, no había dejado
su tratamiento. Así que inició con los síntomas a las 8:30 de la mañana, presenciado por su familia. Ingresa 4 horas después a nuestro servicio. Se le calcula un NIH de 21 puntos, que es un NIH alto. Se le realiza una tomografía que ya vamos a ver con una escala de aspect de 10 puntos. Esta es la tomografía inicial de la paciente. En la tomografía estamos viendo esta imagen hiperdensa en el territorio de la cerebral media izquierda, que corresponde a el signo de la cuerda. Vemos cómo el parénquima cerebral aún no muestra una imagen hipodensa. Tampoco hay sí una leve pérdida de la diferenciación de la sustancia gris blanca, pero no hay nada significativo. A las 12:30 es llevada a nuestro servicio. Ahí volvemos a realizar una escala del NIH para ver si la paciente persiste con su déficit neurológico o ha mejorado, no ha mejorado. Ahí vemos que tenía una afasia y una hemiplegia derecha. Esta es la angiografía de la paciente. Esta es una proyección anteroposterior. Estamos viendo que tiene un trombo alojado en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Hay una pérdida de todas las ramas de la cerebral media, que le queda escasamente un tronco anterior. El trombo se extendía hasta la cerebral anterior, o sea, era un trombo en T. Aquí estamos viendo, no sé si quieren acercan la imagen en sus teléfonos, estamos viendo cómo asciende el catéter de aspiración, cómo lo vamos llevando hacia el segmento M1, donde está alojado el trombo. Ahí va ascendiendo, lo ascendemos con unos microcatéteres que después vamos a retirar. Vemos, se aloja el catéter, el segmento M1, a nivel del trombo. El catéter lo conectamos a nuestra aspiración. Ya vamos a ver que usamos una jeringa de aspiración, como estamos viendo acá, de aspiración para aspiración en vacío. Y vemos este es el resultado final. Ya después de unos minutos dejamos la aspiración, aproximadamente 2 minutos, vemos cómo hay una reperfusión del territorio cerebral afectado, cómo ya no está el coágulo que veíamos inicialmente y cómo ese coágulo que también estaba alojado en la cerebral anterior ha desaparecido, cómo la circulación intracerebral vuelve nuevamente a la 1:47, o sea, 17 minutos después de iniciado el tratamiento. Acá estamos viendo el catéter con el coágulo, así se extraen los coágulos en el cerebro. Era un coágulo bastante grande, casi de 2 centímetros de diámetro, como estamos viendo acá. Es un coágulo que creemos venía del corazón paciente. Y este es el control neurológico de la paciente 24 horas después, donde vemos que ha recuperado su hemiparesia, su hemiplegia derecha totalmente. O sea, ya la paciente no estaba con ningún déficit neurológico. Vamos a ver nuestro siguiente caso clínico. Nuestro siguiente caso clínico es una paciente bastante joven. Es una mujer de 49 años, antecedentes patológicos de importancia. Ella era fisioterapeuta y estaba en un congreso en el centro de convenciones y estaba dando una charla. Y dando la charla empieza con una disartria y empezó con una hemiparesia izquierda. Ingresa al hospital 1 hora 30 minutos después, se le calcula un NIH de 11 puntos y se le hace una tomografía inicial donde vemos que tiene un aspect de 10 puntos. A las 11:40, esta es la tomografía inicial. En la tomografía inicial hay cambios sutiles. No hay un infarto instalado. Vemos cómo hay una pérdida de los surcos y cisuras de la convexidad del lado derecho, pero no hay un infarto instalado. Verificamos nuevamente la escala del NIH. Comprobamos la hemiplegia izquierda. Esta es la geografía de la paciente. Están viendo, esta es una proyección lateral, donde vemos acá la carótida común. La carótida interna vemos que no tiene un ascenso hacia
la circulación intracerebral. Esta es una proyección lateral donde estamos viendo la carótida externa, pero no vemos la carótida interna. Así debería continuar la carótida interna. Vemos cómo el flujo se bloquea a nivel del segmento supraclinoideo, cómo no sigue. En esta paciente decidimos usar la técnica de stent retriever y colocamos un balón a nivel del cuello para evitar migraciones distales. Así hacemos la navegación intracerebral. La vamos haciendo de una manera muy suave y pausada porque no vemos camino, o sea, el coágulo está bloqueando la circulación, entonces no vemos por dónde vamos a avanzar en los microcatéteres, no vemos y eso lo tenemos que hacer de una manera suave para no causar una ruptura arterial. Navegamos y llegamos hasta la circulación intracerebral, vemos que distalmente está la circulación respetada, pero la carótida interna no estaba ocluida totalmente. Aquí estamos viendo cómo desplegamos el stent en el cerebro. Ahí lo vamos desplegando. El stent lo dejamos por 2 minutos, a veces un poco más, y vemos cómo ya el stent va permitiendo la reaparición de la carótida interna y el flujo sanguíneo intracerebral. Acá estamos viendo, si quieren acercar la imagen para que vean con más detalle, aquí está el stent retriever y vemos cómo el stent lo vamos a retirar. Acá lo vamos retirando de la circulación intracerebral. Ahí lo estamos retirando. Acá tenemos el de oclusión para que no haya una migración distal. Este es nuestro stent ya afuera con los coágulos y vemos cómo en un control ya posterior aparece la carótida interna y aparecen las ramas cerebral anterior y aparece la cerebral media. Esta es una paciente que tenía una oclusión severa, que se hubiera infartado todo el hemisferio cerebral. Y vemos en esta tomografía de control cómo la isquemia se limitó a unas ramas frontales. Creemos que este infarto hubiera sido mortal si no se logra hacer una terapia efectiva para remover esos coágulos. Nuestro último caso clínico, vamos a ver un tercer caso clínico, se trata de un varón de 82 años de edad. Nosotros intentamos no utilizar el límite de edad, le preguntamos cómo era el paciente a la familia. Este paciente había sufrido un ACV hacía 5 años, pero la familia refería que era totalmente independiente. Inicia a los síntomas a las 8 de la mañana e ingresa con 4 horas 30 minutos. Tenía un NIH de 19 puntos alto. Esta es la tomografía inicial, donde se ve una encefalomalacia comprometiendo el lóbulo frontal temporal derecho por el ACV previo que tenía el paciente. La familia nos decía, no, él se recuperó completamente, entonces esto nos motivó a hacerle rescate vascular. Esta es la angiografía donde vemos que falta toda la cerebral media derecha, está preservada la cerebral anterior. Decidimos hacerle aspiración, ahí vemos cómo vamos ascendiendo el catéter de aspiración hasta el coágulo, ahí va ascendiendo nuestro catéter de aspiración por la carótida interna, lo vamos a posicionar a nivel del coágulo, ahí lo estamos posicionando, lo vamos a conectar a nuestra jeringa de aspiración a vacío. Este paciente lo hicimos por el brazo, por la tortuosidad que tenía en la anatomía de las piernas, y este es el control después de la aspiración, donde vemos la aparición del territorio de la cerebral media derecha después de la aspiración, y hay una recuperación total del paciente posterior a la terapia endovascular. Y la otra condición que nosotros creemos que está cambiando el tratamiento actual del ACV es la educación a la comunidad. Porque el problema que tenemos es que si los pacientes no consultan, no reconocen la enfermedad y no se concientizan de lo grave que es, no van a acudir a nuestro sistema, a nuestras clínicas, a nuestras áreas, a nuestros hospitales, y no vamos a poder brindarle el tratamiento. Entonces, nosotros hemos emprendido una campaña para darle concientización a nuestra población acá en Cartagena. Y esta campaña le llamamos Dile no al ACV, y usamos medios de difusión de alto impacto y usamos redes sociales.
lo hacemos para el Día Mundial del ACV, que es el 29 de octubre, y vamos a emisoras de alto impacto, hacemos publicación en periódicos hablando de lo que es la enfermedad cerebrovascular, hacemos cartillas para que los pacientes reconozcan el ACV y hacemos una jornada de concientización como esta, por ejemplo, que traemos acá, que hicimos en octubre 29 del 2014, la hicimos en la Plaza de la Aduana, donde hicimos una convocatoria a diferentes EPS con pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular. Y en esta jornada que nos apoyó la Universidad de Cartagena con estudiantes, hacemos medición de factores de riesgo cardiovascular, le medimos la presión al paciente, vemos su índice de masa corporal, le hacemos un Doppler carotidio y hacemos estas jornadas de concientización para que nuestra población conozca, reconozca y sepa de esta enfermedad y acuda a nuestros servicios. Usamos las redes sociales, no podemos desconocer el papel actual que tienen las redes sociales en la difusión de la información. Usamos grupos de WhatsApp para intercambiar imágenes, estar en contacto con los diferentes médicos de nuestro servicio y trabajar en equipo y así reducir el tiempo para ver imágenes, para evaluar el paciente. Entonces, como conclusión, la terapia endovascular nos ha aumentado la ventana terapéutica para el manejo del ACV. Hay beneficios probados principalmente en la oclusión de grandes vasos. Hay un impacto significativo en la tasa de discapacidad de los pacientes. Es un procedimiento seguro y eficaz para el manejo del ACV isquémico. No olvidemos que tenemos poco tiempo y que el tiempo es cerebro. Eso es un poco de la actualidad del ACV que quería compartirle a ustedes el día de hoy. Hola. Gracias, doctor Fernando Orozco. Y Si tienen bienvenido. preguntas. Sí, claro.